Buen día. Dos. Hola, adelante. Lo mismo que siempre. Nos darán una constancia por... Yo me digo en todo el taller Nos cuando darán una siempre. constancia de 100 horas. Que nosotros tenemos que trabajar 5 con 1 para completar los 30 de ingeniería. ¿Cómo era el su nombre? Carmen. Carmen. Hola, ¿vamos a hacerlo? Ya. ¿Cómo están? Muy buenos días. La lluvia hizo estragos, causó una baja asistencia, pero no por eso vamos a pedir que doy la bienvenida. Como ustedes ya saben, mi nombre es Esther Sangüesa y María Soto. Somos ambos historiadores de Chinapa. Lo que nos convoca tiene que ver fundamentalmente con poder conversar y reflexionar respecto a algunos factores conceptuales de la medicina. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Dónde podemos encontrar? Como ustedes ya tienen experiencia en el taller, porque han venido la mayoría de ellos, deben saber que lo primero que trabajamos es una encuesta inicial, ¿ya? Así que les voy a pedir que por favor contesten esa encuesta en el código QR para comenzar. Si os gira por su parte, está enviando la encuesta por el chat del Zoom para que Hilda, Karencita, Jorge y José Miguel puedan contestar. Y Ariel también. Sí. Sí. ¿Todo bien, Carmen? Todo bien, Para pero sí, la- no hay ahorita. Ah, bien. José Luis, ¿sí, todo bien? ¿Por ahí? ¿En la casa cómo están? ¿Podemos contestar la encuesta inicial? Hilda, impecable. Jorge, Karen, Ariel. Ariel se nos acaba de unir. Entonces, como un segundo momento, vamos a trabajar en una actividad que nos tiene preparada Mariel, ¿ya? Que también es un cuaderno, la idea es que puedan tenerlo acá. También va a estar, entiendo Mariel, Mariel, Sí. va a proyectar los resultados atrás. Ahí, Sí. vos. Pero lo de casa no es mal. Ah, ya, pero los vamos a aplicar para allá. Acá. Ya. También le pueden allá, si quieren se pueden mirarse, está la actividad ya. Ahí está el código del Netflix y está la actividad que le hicieron para María. Eso es una persona. Y hay aquí que le aprieto el dedo. Sí. ¿Cómo lo sientes hoy? ¿Necesita un elige un Leonardo DiCaprio? No puedo. ¿En casa todo bien? ¿Pudieron acceder a la actividad inicial? Sí, Sergio, ningún problema. Perfecto, gracias. Hilda. Gracias. ¿Cuántas respuestas tenemos, Mariel? Tenemos 3, 4, 5, 6. Ya, con eso.
están realmente desesperados, angustiados, muy felices. Esos son los tipos de ¿Eso puede venir? Ah, son los puntitos. Sí, son los puntitos. Entonces, por eso son 3, 5 y 9. Pero la mayoría está en 3. Vamos a pasar entonces. ¿En casa se puede ver bien la pantalla que estamos compartiendo? No, espera, ya. Ah, perfecto, ya. Ya, pues, Daniel, dale. ¿Cómo? ¿Hay otra pregunta? Sí, bueno. Ya. Lo que pasa es que tengo problemas de señal, por eso no sé. Ah, Y entonces es más lento. Y ahora. Sí. ya, pero pueden ver la siguiente pregunta, los que están en casa, los que están acá. ¿Pasaron? Hola, hola, ¿En qué parte van a ver? Aquí dice, introduzco una palabra, introduzco la palabra, introduzco la palabra. Igual eso responde aquí. Pero no sé qué Sí, que ya reconocimos por la pregunta. Sí, Pero ahora estamos todos. Estamos solucionando algunos problemas técnicos para los que están en sus oficinas. Para los que están acá y llegaron y vienen llegando, pueden escribir ese código y empezar a contestar las preguntas, por favor. Karina y Isis. Isis. Pero eso es lo mismo que nosotros, sí. Ya. ¿Qué pasa con la actividad siguiente? No, vamos a conversar. ¿Cuál es el carácter? Bueno, se pegó mi computador para los que están en el presencial, pueden ver que habían preguntas en el mail, pero que como pueden ver en la pantalla de atrás, que no es abierta. Se lo vea. Entonces, la pregunta a lo que estaba reflejada en la pizarra era: ¿cuál crees tú que es el rol docente preponderante en la educación superior de hoy? ¿Cuál es la característica fundamental del rol docente de educación superior hoy? Y en el fondo vamos a conversar de que se preguntas, ¿qué piensan ustedes? ¿Debe ser acompañamiento, innovador? ¿Cuál es la característica fundamental que ustedes piensan tiene el rasgo fundamental el docente de hoy? Investigador, innovador, ¿cuál es ese sello que debe tener para hacer el actual? Pues el mediador. También, ¿y por qué? ¿Por qué sería mediador? Yo diría entre el conocimiento y el estudiante. No es el que instruye, sino que es el que tiene El facilitador. excelente. Mediador también, excelente. ¿Y en la casa alguna respuesta? Sí. En la casa digo, pero en realidad A ver, profes, Hilda, José, Miguel, Karencita, Romina, Ariel, en casa, ¿qué opinión tienen? ¿Cuál sería el rol característico o la característica preponderante en el rol docente de la actualidad? Ariel, ¿me escuchas? Perfecto.
Buenos días a todos y todas. Creo que el rol preponderante actualmente tiene que ver con facilitar los conocimientos y el aprendizaje, porque hoy día está todo disponible a un clic de distancia. El cómo llego a esa información, cómo logro integrar el conocimiento para generar el aprendizaje, yo creo que hoy día es la clave. El docente hoy día debe ser un facilitador del aprendizaje. Muchas gracias, Ariel. Sí, efectivamente, esa es, como decía, la primera comunidad inmediata para lograr el aprendizaje. Finalmente, ese perfil de mediador nos va a llevar al diseño, un correcto diseño del aprendizaje. Yo tengo una opinión un poquito distinta. Creo que de todo de la lista que leímos al principio, yo creo que depende de la instancia, digamos, la etapa de madurez académica que estén los alumnos, porque de repente, por ejemplo, si un niño más pequeño necesita ser a lo mejor muy conductista, muy riguroso, muy disciplinado, qué sé yo, después de forma, podría decir, cuando de forma, digamos, progresiva, ir dándole más libertad, más autonomía, qué sé yo, y en muchos casos ya cuando están en etapas medias, etapas últimas, digamos, de la formación de pregrado, a lo mejor tiene que ser una combinación de varios de esos roles, porque va a depender mucho del grupo que te toque, la carrera, etcétera, etcétera. Entonces creo que siempre uno tiene que estar buscando ser como muy multifacético, entonces tiene que andar adaptándose un poco a la situación, digamos, al contexto de la situación. Adaptarse al contexto. Sí. Eso también es una característica relevante a propósito del título de esta presentación, la que vamos a trabajar posteriormente. ¿Alguien tiene una idea para complementar? Sí, con respecto igual al listado que estaba, a mí, yo creo que por un lado tiene que estar el acompañamiento que hay, que los jóvenes ahora, sobre todo los de primeros años, son como más bollitos, más niñitos. Entonces, veo que por un lado tiene que ser el acompañamiento. Y también, por WhatsApp. que también yo creo que un académico, un docente, tiene que igual tener esa habilidad, vocación, no sé si puede llamar, de estar innovando en sus clases. Sí, mira. Sí, quiero enfatizar justamente en lo que plantea José Luis y plantea Carmen. El rol del docente, como consulta Mariel, no es estático. Durante el tránsito del estudiante y el mismo docente con la malla curricular, que tiene derecho formativo, sino que va a cambiar en relación a distintos contextos o en relación al curso que tiene. Por ejemplo, el área disciplinar en que va a hacer clases, el tamaño del curso, ¿sí? Probablemente sea un poco más complejo ser mediador en un curso de 90 estudiantes, ¿sí? A lo mejor hay que ser también facilitador. Y va a cambiar también el nivel en que se encuentra la competencia en que estamos trabajando en el curso, ¿sí? Por tanto, lo que quiero relevar es justamente lo que plantea José Luis y plantea Carmen, que el rol del docente va adaptándose de alguna manera a algunos aspectos contextuales, ¿ya? Son los que vamos a trabajar hoy y que tienen que ver fundamentalmente con los estudiantes, cómo son nuestros estudiantes, cómo somos nosotros mismos como docentes, qué prejuicios o qué creencias tenemos nosotros de los estudiantes, o qué creencias tenemos nosotros de mi curso, qué pueden pensar los estudiantes respecto de cómo es mi curso. ¿Sí? Es un curso que por lo general históricamente los estudiantes le han tenido miedo, no sé, repetir anatomía, o cálculo 1, ¿sí? Lo que han tenido. ¿Ya? Entonces, ¿qué les puede estar pasando a estos estudiantes? Y hacernos otra pregunta, como por ejemplo, ¿de dónde son mis estudiantes? ¿Cuántos estudiantes tengo dentro de mi sala de clase? Y además, y lo vamos a ver más adelante, ¿dónde está ubicado mi curso? Está ubicado en el ciclo inicial con competencias de nivel 1. ¿Qué le puedo pedir al estudiante? ¿De nivel 2, de nivel 3? ¿Cuál es el curso que viene después? ¿Cuál es el curso que está antes? ¿Ya? Todas esas preguntas nosotros queremos hoy día reflexionar para que
se pueda tener un diseño de la enseñanza más cerca del contexto del curso, de la organización del estudiante y del mismo concepto. ¿Ya? Bueno, si gusta pueden escanear que no, mentira, es contra mí. Tuve una dificultad con Menti hace mucho y ahora se tapa el auditorio. Pero si ustedes gustan, pueden ingresar nuevamente en lo que están proyectando, las personas que están en línea también. Ahora les puedo dar mayor contexto, se había pegado el Menti atrás, así que discúlpenme, no podía avanzarlo. Gracias a Gio, ahora pude. Dame una Gio, por si acaso, por favor. Para que los que no pudieron participar, gracias, Gio. Muchas gracias. Puedan hacerlo ahora. Una disculpa, se quedó entrapada. Partimos con esto para saber cómo llegaron, qué ánimos tenían, para poder hacernos una idea. Ustedes pueden ahí marcar su referencia. Y luego los resultados los vamos a ir comentando a las personas que están en línea para que sepan de qué va este punto. Ya es una actividad cortita de Menti, la idea era poder registrar esta pequeña información. Los que ya contestaron es necesario que puedan hacerlo en el estado de ánimo. Y ahora, en relación a los factores contextuales, queremos pedirle que ustedes estiman 3 términos, ¿ya? Que ustedes creen que inciden en el diseño de los aprendizajes. Y se van a ir proyectando en la pantalla y lo podemos comentar con la gente en casa. Gracias por su paciencia. ¿En este hay que escribir? Sí, los factores contextuales. ¿Cuál es tú? ¿No para eso hay que escribir? Sí, Ah, ustedes ahí lo digitan, por favor. Le damos la bienvenida a los colegas y por favor les pedimos si pueden acceder al Menti para que dejen sus respuestas. ¿La pregunta cuál era? ¿Qué factores contextuales crees tú que inciden en el diseño del aprendizaje? Vamos a dar 2 minutitos más y vamos a comentarlo en voz alta para que ustedes, los que están en línea, puedan saber de qué estamos tratando. ¿Ya? Las personas que han ido respondiendo dijeron aprendizajes previos, guías emocionales, experiencia privada, el tema emocional, metodológico, comprensivo. Algunas estrategias de enseñanza también, ustedes dicen que influyen en el diseño. Antes de pasar de la siguiente lámina, Sergio, te pediría que tú fueras dando una sistematización y voy a avanzar a la siguiente pregunta. Para que con esas palabras pueda comentarlas, por favor. Estos serían factores que inciden en el diseño de la organización. Sí, como hablabas hace un rato, podemos ver que hay múltiples factores que son necesarios revisar respecto a cuáles tener consideraciones para poder hacer el diseño de enseñanza. Me queda una sola duda, porque está viendo actualización de TICs, aprendizajes previos, que se repite mucho, factores externos, como por ejemplo la familia, ¿sí? Pueden ver atrás, sí. ¿Cuáles son los contenidos que tengo que pasar? Finalmente, lo llevo todo con la experiencia aplicada. Habrá un poquito de experiencia privada, me queda la duda respecto a ese concepto. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con experiencia privada? A lo mejor alguien de la casa lo refiere. ¿Sí? El ambiente familiar de los estudiantes, quizá también el ambiente familiar de los docentes. Las guías. Experiencia íntima.
personales. Sí. Sí, no, para el efecto. ¿La necesidad? Sí, puede ser Por otro lado, también plantea los resultados de aprendizaje y algunos indicadores y aspectos metodológicos para poder tomar en cuenta para hacer el diseño de enseñanza. ¿Alguien de ustedes quiera plantear un concepto? Comprensivo. Todo se relaciona con la preparación de los procesos de aprendizaje. Todo lo que son los pedagógicos, didácticos, disciplinarios, y luego el contexto que va a generar el profesor, es decir, su disposición, su toma de conciencia, su compromiso con el rol de enseñar y el tener claro, yo tengo que estar siempre consciente de que necesito aprender a enseñar. Sí, la siguiente pregunta que la hicimos fue respecto de qué características parte de un docente, ¿cierto? Para desarrollarlo el día de hoy. Tenemos contestando aquí en la presencial, en casa también, y siempre nos pueden dejar sus registros acá de qué porcentaje piensan ustedes o en qué medida para el especialista. ¿Alguien que quisiera comentar este punto? ¿Cómo tiene que ser el docente? Claro, Tiene que acompañar, tiene que ser un líder dentro del aula, tiene que ser un facilitador para los estudiantes, tiene que ser experto en TIC, innovador, según ustedes, según sus creencias. ¿Qué aspectos más relevantes que el docente tiene que tener dentro de las áreas? Tiene que ser un investigador, investigar respecto a la disciplina que está impartiendo, algún otro aspecto, o tiene que ser todo, Sí. o va cambiando el rol de acuerdo al estudiante, como avanza el estudiante que está aquí. Sí, yo quería agregar lo que dice el nivel pedagógico, o sea, el profesor estando en un paradigma constructivista, sociocognitivo, no significa que el ser facilitador pierde el rol de líder, al contrario, o sea, un ambiente organizado, donde se ve una estructura de un proceso de enseñanza, que tiene que estar siempre ahí liderando todo lo que sucede en esa aula. Y quisiera agregar esta característica que tenemos los profesores, lo deberíamos tener al momento de enseñar, que es el ser reflexivo. El estar enseñando y estar permanentemente consciente de cómo lo estoy haciendo, cómo lo está aprendiendo el estudiante, está aprendiendo, lo está aprendiendo, aprender a leer no sé, todo el contexto y las señales que no son verbales, sino que también no verbales, de tal manera que ir ajustando nuestra enseñanza. Porque nosotros no vamos a una sala a enseñar un contenido, sino que vamos a aplicar diferentes estrategias de aprendizaje para que los estudiantes generen un aprendizaje nuevo a partir de esa experiencia. Entonces, estar atento a todas esas señales nos permite la reflexión pedagógica en ello. Podemos ir ajustando lo que habíamos diseñado. Eso es flexible, o sea, nosotros tenemos que hacer un diseño, pero a la vez también, en la medida que vamos implementando la clase, podemos ir haciendo cambios, ajustes, solo si estamos reflexionando pedagógicamente sobre lo que estamos haciendo. Entonces, yo relevo la reflexión pedagógica dentro del rol docente. Tú mencionaste una palabra, como estar con las ricas palabras, inventar, todo eso, ámbitos que influyen, factores. ¿Sí? Justamente de eso vamos a hablar, de cuáles son, o de cuáles pudiésemos tener, qué factores pudiésemos tener en cuenta para el diseño de una enseñanza, para ir, por un lado, el antes, ¿cierto? Para acá. Desde ahí, establecer resultados de aprendizaje, establecer estrategias metodológicas, establecer estrategias de evaluación, pero también, como dices tú, no está escrito en piedra. Entonces, la guía de aprendizaje, mi diseño de la acción tiene que ser flexible y tiene que ser permeable en algunos aspectos del contexto
que nos están diciendo los estudiantes, o que nos está diciendo la organización, yo mismo como docente estoy diciendo. ¿Sí? Bien, entonces ahora les agradecemos la participación que tuvieron en el MENTI y hay una pequeña actividad que nos Sí. La pregunta de que se tiene En la casa María, ¿cómo lo van a hacer? Yo le voy a mandar la actividad. Voy a hacer. Entonces, este es un trabajo individual, ¿ya? Y está planteado para eso, para poder invitarnos a reflexionar respecto de qué, de un curso, ¿ya? Que nosotros tengamos, sí, y que poder pensar, ok, cuáles son las características organizacionales de este curso, cuántos créditos tiene, en qué nivel se ubica, así como el pre-diseño de la disciplina. Luego, la relación de recursos con el plan de estudio, cuál es el perfil de ingreso, que son preguntas y reflexiones que uno se debe ir haciendo cuando planifica la. ¿Cuál es la naturaleza disciplinar del curso? ¿Qué características y expectativas tienen los estudiantes? ¿Sí? ¿Cómo son mis estudiantes? Y otra cosa, y es súper importante mencionar, qué características y expectativas tengo yo como docente respecto de, por un lado, mis estudiantes, ¿sí? Y por otro lado, preguntarnos qué fortalezas y debilidades identifico yo dentro de mi práctica docente. Todas esas preguntas, la idea es que podamos ahora en. ¿Cuánto tiempo, María? En 15 minutos pueden ir contestando, conversando respecto a esto. ¿Alguna consulta? Si tienen alguna consulta, estamos acá disponibles para poder trabajar con. Las personas que están conectadas desde sus oficinas o desde sus casas, ¿tienen alguna pregunta? Miri, usted que está conectando el audio. Sergio, Hola, Miri. es que me había salido el internet y recién me pude volver a conectar. Ah, qué bueno. Bienvenida de nuevo entonces. Si tiene alguna Gracias. duda, estamos aquí. No, pude hacer la actividad inicial y ahora voy a hacer esta. Perfecto. Muchas gracias. 15 minutos. Gracias. ¿Puedes sacar el audio, Petra? Ay, no, ¿por qué no?
Colegas, para los que ya están en casa, los que están en casa ya habrán terminado, ¿cómo van? ¿Avanzando? ¿Pudieron completar la ficha? Cuéntenos. Sí, no sé si escribo la respuesta en el chat. No, porque vamos a hacer un plenario, entonces vamos Ya, a interactuar con ustedes también. Muchas ya. gracias. Tengo una duda. Hola, buenos días. Hola, buen día. Cuando hablan, por ejemplo, Deja ir a la pregunta específica. ¿Qué aprendizaje se espera que los estudiantes logren? Yo no tengo que basarme en lo que dice la guía del aprendizaje, sino que es una pregunta más personal o basándome en la guía de aprendizaje. Tiene que ver con los RA de tu curso, tiene que ver con las competencias, las específicas, las genéricas. Ya, perfecto. Ok, gracias. Romina, gracias. Bueno, para empezar a comentar, les voy a pedir que quien quiera comentar nos pueda indicar en el momento de qué carrera son, ¿ya? Y en qué curso se imaginaron para poder hacer esta actividad, ¿ya? ¿Nos podemos sentar como más? Sí. Sí, para hacerlo más, que nosotros tan poquitos, sería bueno que nos pudiéramos reunir. Carmen, primero, Carmen nos va a contar sobre la actividad, qué aspectos de su vida en esta pauta que nosotros, la verdad es que la pauta es mucho más amplia, pero nosotros la contamos para hacer toda esta actividad y además es flexible, entonces la idea es que puedan entrar en un Zoom para poder resolver en un análisis. Y es importante que nos puedan Gracias. Ahí sí. Muy bien. ¿Alguien quiere terminar? Ya me resignó. Ya me resignó. Ya, vamos a partir. Bueno, yo pensé en introducción a la ingeniería eléctrica, de la carrera de ingeniería. La carrera, la asignatura es de primer nivel, por lo tanto los alumnos no requieren conocimientos previos. La asignatura es presencial, son 4 horas de cátedra a la semana, 2 y 2, ¿cómo se llama? 2P, 2M. Eso, la presencial, la mixta y la autónoma. Sí. ¿Por qué es importante? Porque es la base de la carrera, pues ellos tienen ahí una mirada general en lo que se pueden desempeñar, que ellos salgan de su carrera y también van conociendo la base, por ejemplo, los tipos de generación que hay en electricidad, en qué se desempeña un ingeniero, dónde podría trabajar en proyectos eléctricos, ¿qué más tienen que realizar cuando terminan el semestre? Que tienen que presentar un proyecto. ¿Y por qué está relacionado con el perfil de ingresos? Sí, porque en realidad ellos van a salir y se tienen que dedicar a eso. O sea, y la electricidad está en todos lados, por lo tanto un proyecto lo tienen que saber de iluminación exterior, de plazas, de edificios, de hospitales, de puentes, de todo. En todos lados hay electricidad. Entonces tenemos que trabajar en eso. Está relacionado con otros cursos, sí, con representación gráfica, es teórico. Con respecto a la crítica de los jóvenes, para ir avanzando más rápido, como es de primer nivel, los chiquillos son muy, muy jóvenes. Yo soy como bien metida, entonces siempre estoy preguntándole, y los chiquillos, no sé, el año 2024, por ejemplo, ingresaron niños de 17 años y que cumplieron los 18 a mitad de año inclusive. Entonces yo el primer día, así como todos son mayores de edad, no, profe, y algunos niños tienen 17 y levantaron la mano muchos chiquillos. Entonces, claro, pues son muy niños.
La mayoría son hombres. Este año en Villa entran 4 mujeres. A ver si las aguachamos y se mantienen porque cuesta eso. Conocimiento previo no requieren, que es una de las asignaturas que ellos consideran que es más fácil porque el primer semestre ellos tienen cálculo 1, álgebra, química, entonces en realidad esos son los ramos duros que a ellos se les hace difícil, por lo tanto ven que este ramo es más fácil. Y de hecho no es porque no es tanta prueba escrita que tiene que responder algo especial, sino que son presentaciones, hacen líneas de tiempo, entrevistan a ingenieros, entonces es como más práctica. Si bien es teórica, pero yo le hago que yo no sea que yo tenga que estarle diciendo la normativa, que yo no le diga lo que hace un ingeniero, sino que ellos puedan entrevistar a un ingeniero. ¿Qué más? Bueno, ellos como ven que la asignatura es fácil, tienen la expectativa de que sí lo pueden aprobar. ¿Qué más? Perdón, introducción a la ingeniería eléctrica. Lo que pasa es que la facultad de ingeniería, todos tienen introducción a la ingeniería, pero el mío como ingeniería eléctrica es introducción a la ingeniería eléctrica. Entonces se hace ahí en italiano. En 2024 yo tuve un alumno con TEA y un alumno con movilidad reducida. Así que igual se le tiene que enviar los aspectos razonables, yo se lo envío y ellos ahí tienen que acatar eso. Y claro, los alumnos igual saben qué es lo que pueden hacer, qué no, y cuáles son su, ¿cómo se le puede llamar? Su ajuste. ¿Qué es la palabra? Los ajustes razonables. Hasta el momento solamente yo he hecho la asignatura, que es lo que... la problemática es que son muchos alumnos. Son muchos alumnos. Por ejemplo, hasta hoy día no vi cómo iban las matrículas, pero hasta ayer ya iban 54. Entonces, tener 54 alumnos en una sala es harto. Yo no puedo hacer la clase, o sea, nosotros podemos hacer la clase, pero de ahí los 54 están pendientes, es otra cosa. Y a mí me gusta que me coloquen atención. Entonces, este año, ¿cuál fue la solución? 2 secciones. 2 secciones. Y, claro, con 30 alumnos, 25 alumnos, uno puede captar la atención de todo y que es lo que a mí me interesa. ¿Y cuáles son mis expectativas? Que mis alumnos son súper capos y son los mejores, y se los inculco y se los digo siempre, y motivarlos de esa manera. Porque la carrera no es fácil, a los chicos se les hace difícil. Tengo muchos alumnos que dieron cálculo 1 por tercera, por cuarta, pero aún así yo les digo, vamos, usted puede, no importa, lo importante es que salga la carrera, vamos, yo creo que es súper importante motivar a los chicos. ¿Y ellos cómo reciben eso? Bien. ¿Responden a...? Sí, es que yo creo que el clima en el aula es súper importante, es demasiado importante. Entonces todos sabemos que si el profe te cae mal, no a estudiar, no a ir a clase, y te va mal, porque estamos con cosas. Entonces es súper importante la relación que uno pueda tener con los alumnos. Y yo, claro, tengo una buena relación con ellos, pero también también rayo la cancha. De todas maneras, yo siempre he trabajado con hombres, por lo tanto, mi forma de ser es como bien así, como bien cuadradito, igual mi mente ingeniería, y trabajar con hombres es como distinto. O sea, a mí se me hace fácil porque ya llevo muchos años en eso, pero a ellos sí. El dar una respuesta de buena forma, el decirles, sabes que no puedes, de buena manera, ellos lo toman bien igual. Excelente. Solo una pregunta. ¿Dentro de la gerencia está que esta carrera es para varones? Sí, siempre ha estado esa. Pero yo lo revertí hace como 30 años o más. Porque yo soy de profesión de ingeniero eléctrico. Entonces yo creo que está el poder. Me imagino que es una situación que también le voy a consultar a la profesora que está al lado luego, porque ella es parte de la ciencia, y eso también es una creencia que lleva. ¿Alguien en casa nos puede compartir su experiencia con la ficha? Si le gusta presentar más sintético, por favor, ¿alguien en casa? ¿Qué cosa quieren? Pero veamos primero quién en casa no está mal. Y la profe. Hacemos un sorteo. Vamos a sorteo. Ya no, yo presenté.
Gracias. Teníamos fe en ti. Estábamos esperando que hicieran. Ya, lo mío es como un poco más resumido. Bueno, mi nombre es Miriam Velasco. Una de las asignaturas en las que participo es farmacología, ya, donde realizo todos los pasos prácticos de la carrera de medicina veterinaria. El curso ronda entre los 120 y los 130 estudiantes, divididos en 2 o 3 secciones, dependiendo del número. Se dicta en el primer semestre del tercer año de la carrera. Es una... ¿Cómo? No, todo bien, sí. Ay, no escucho muy bien. Como que rebota el audio. Oh, pero porque lo moví no tiene nada que ver, pues. Ahora sí me culpes. Ahora sí, Miguel. ¿Ahora sí? Sí, escuchamos. Fuerte y claro. ¿Tengo que repetir? No. Sí. Sí, ya no va. Ya. Ya, el PMA es de 2 horas presenciales de cátedra, 2 horas de práctico y 4 horas autónomas. Y es un ramo muy importante para la carrera porque contribuye a una de las competencias más relevantes de la formación profesional de salud animal, que es formular tratamientos para pacientes de diversas especies y prevención también de enfermedades. El principal resultado de aprendizaje es que el estudiante sea capaz de proponer un protocolo terapéutico farmacológico para un paciente simulado. Eso. ¿Qué otro factor contextual tú piensas que podrías agregar a la fórmula presentada? Bueno, una de las cosas principales es, yo diría, los conocimientos previos. Ya, factores contextuales, por ejemplo, el conocimiento que tienen de biología, fisiología, bioquímica, que son de las asignaturas previas, pero también yo veo que influye mucho porque a los estudiantes que vienen de carreras, por ejemplo, de liceos técnicos o sí, de liceos agrícolas, donde la formación científica de enseñanza media no es tan potente, les cuesta mucho más, ya les cuesta mucho más. Eh, y también el tema, lo que hablaba la colega, el tema de la madurez. Esta es una de las asignaturas como más pesadas de tercer año y ellos recién están empezando como a madurar. Entonces les cuesta mucho, les afecta mucho sus emociones que les cuesta y que les va mal. Eso. Perfecto. Importante lo que ella decía, de dónde viene. Lo mismo que lo que se consultaba Carmen. ¿Qué edad tienen? ¿De dónde vienen? ¿Vienen de un liceo técnico profesional, científico humanista, en este caso de un liceo agrícola? Porque son distintas miradas de hacer educación y además provoca distintas miradas del mundo a los estudiantes. Sí, Romina tiene una consulta. Sí. O una- Bueno, al igual que Miriam, ¿aló? ¿Se escucha? Sí, pero no te vemos, Romina. Está, Es que tengo muy mala internet, entonces o es o es imagen. Ya, hay que priorizar. Ya, y la cosa es que, al igual que Miriam, somos colegas de la misma carrera, medicina veterinaria. Yo participo de la asignatura reproducción y genética, y justamente también es un curso súper masivo. Y este año, o sea, el año pasado, perdón, implementamos con el doc con el que trabajo una prueba diagnóstica, porque justamente lo que mencionan de dónde estudiaron liceo agrícola, técnico, repercute mucho en la base para abarcar los contenidos que nosotros vamos a evaluar en el semestre. Bueno, de manera complementaria, dentro del cuestionario que mencionaban, preguntaban si es que hay una pregunta, si es que había relación sobre las asignaturas que estaban cursando a la par en ese mismo semestre respecto a la asignatura que uno está desarrollando. Y acá con esta asignatura ocurre algo clave,
que está mal diseñada y debería estar en el semestre siguiente o el siguiente año, porque las asignaturas que están cursando a la par son esenciales para que ejecuten el correcto desarrollo de reproducción. Me refiero a anatomía, fisiología, embriología. Bueno, y eso ya se está discutiendo con jefatura de carrera y toda la parte de malla. Pero se nota en los estudiantes la tasa de reprobación, en la base que hay, por más que uno intente hacer actividades prácticas y didácticas en las horas mixtas, hay una diferencia. ¿Cuál pronto vas a profundizar? ¿Alguien más? ¿Una persona más de actividad presencial? Yo quiero hacer una disculpa porque nunca me había bueno, en la carrera, digamos, el curso que elegí, bueno, que se hizo por primera vez el año pasado, que se llama Base Físico-Matemática de la Medicina, para la carrera de Medicina, ¿ya? Entonces, pero tengo que hacer una culpa. Voy a leer algunas cosas, no todo, porque las cosas que me fueron más significativas para mí. Sí. Y es que, a pesar de que está, voy a atacar el número de la página, ¿ya? La primera pregunta de la segunda hoja decía que cómo se relaciona este curso con aquello, y nunca me paré a mirar qué relación tenían mis ramos con los del mismo semestre. Yo creo que era algo que yo hacía habitualmente, digamos, con casi todos los cursos, y ahora por la premura, digamos, de esto, no lo hice. La verdad es que podrían haber salido cosas más significativas, ¿ya? Otra cosa que me resultó súper significativa, o sea, que algo que no le había prestado atención, era que con respecto a las características, decir cuáles son las características más representativas de los estudiantes, me sorprendió. Antes, para mí, yo siempre lo había hecho a las carreras de ingeniería. Para mí, los mejores alumnos eran los de ingeniería civil electrónica, ¿ya? Y son realmente estudiantes estupendos, o sea, son una delicia. Todo el mundo debería tener la oportunidad de hacerle clase a ellos porque aprenden a pesar del trabajo. Son muy académicos, claro, pero son muy bichos también porque saben solo de una cosita, o sea, son muy bichos, así como son ratos, así como ratones de biblioteca. En cambio, los de medicina son mucho más holísticos, o sea, son más abiertos a otros conocimientos, si hablan de otras cosas también tienen. Entonces, eso se refleja mucho en el capital cultural que manejan, ya, muy amplio. Y la percepción de autoeficacia académica que tienen ellos es súper alta, o sea, no se agobian fácilmente con algo nuevo, que es lo que me pasa con la mayoría de los cursos, que voy con una materia y empieza ya a hacer cosas así, crujires de neuronas, ¿ya? Y la madurez que tienen, y sobre todo la vocación. O sea, todo esto estoy mencionando todas las cosas que no me di cuenta, y haciendo la ficha, dije yo, sí, importante. Y mira, con respecto a la vocación, llamé a ayudantes. Yo tenía opción digamos, me dieron opción de tener 4 ayudantes de esa carrera porque era carrera nueva. Y con la cantidad de estudiantes que había. Es esto que llamé y se presentaron como casi 10 personas. Y claro, saqué 0. Y después le dije al profe, ¿por qué no? Me dijeron, porque no tenía plata para pagar. Porque si yo había trabajado igual, profe. Si quieres, empecemos a trabajar. O sea, que tenían un nivel de vocación que la verdad que no había visto, solamente en algunos alumnos de pedagogía y poco más. ¿Ya? Entonces, es algo que no había considerado yo. Pensé que iba a trabajar, o sea, que están viendo la ayudantía por la gana. Y una cosa que me sorprendió mucho durante el desarrollo del curso el semestre pasado es que hay un alto nivel de estrés. Y ahora pensé, yo dije, y había puesto aquí entre las mujeres del curso. Y la verdad es que yo creo que seguramente un alto nivel de estrés de todos los estudiantes del curso, solo que, claro, las mujeres lo expresan como mayor facilidad. ¿Entienden? Los alumnos se lo guardan, ¿no? Y es algo que no tengo considerado. Las chicas se estresan muchísimo porque siempre tienen altas expectativas, son muy autoexigentes, hay siempre mucho nivel de ansiedad. Entonces siempre me pedían que hiciera algo porque para quitarse la ansiedad, algo que no tenía considerado, y ahora sí lo voy a considerar, ¿ya? Y la otra cosa que me sorprende, que quiero destacar, para no revisarlas todas, porque coincidimos, yo creo que la mayoría,
¿Qué fortalece y debilidad identifica? Yo creo que me falta mucha contextualización. Tengo poca experiencia con alumnos del área de la salud. Mi afinidad natural es con los de ingeniería, digamos, una carrera de ingeniería, más sobre todo la parte eléctrica, electrónica. Y me falta mucha contextualización. Entonces estamos haciendo un esfuerzo con ayudantes que están trabajando a dolores más en las vacaciones y estamos haciendo, no sé, haciendo las mismas prácticas que hacemos de laboratorio para ingeniería, pero ahora con músculos, huesos, tendones, ¿sí? O sea, contextualizando un poco más, porque en realidad siempre la física para uno es muy general, pero hay que contextualizarla, porque los chicos están motivados y tienen que hacerle ese regalo, porque si no, también se desmotiva. O sea, la verdad como eso. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, porque ya lo que cada uno ha ido relevando se ve también la forma en la que desarrolla la docencia con bastante pasión y con unos temas que hacen muy grandes. Sí, sí. Ya hay un curso que lleva haciendo como unos 6 años ahora. Sí. Sí, y un curso de tercer semestre de kinesiología. Y obviamente los estudiantes van cambiando, pero se mantienen algunas cosas que es lo que tú mencionas. Pero algo anexo que me sirvió en los últimos años fue que habitualmente teníamos una evaluación diagnóstica, la típica evaluación diagnóstica, tal vez como escrita, pero esta vez me tomo el tiempo y me demoro, yo creo que como 1 semana y media o menos, y tengo la evaluación diagnóstica individual. Sé que es como largo, son 70 estudiantes, pero lo hacemos con el colega que me acompaña en la asignatura. Y aparte de hacer como una pregunta en realidad, como en relación a como conocimientos, creo que es como fisiología cardiorrespiratoria y metabólica, entonces tienen que tener integrado el conocimiento, al menos de morfo, y es saber como más de los estudiantes. Y no solamente como de la familia, de la procedencia, que eso como actualmente los tenemos, nos entregan los jefes de carrera después en los perfiles, llega un poco desfasado, pero llega. Con estos estudiantes finalmente lo que hago es tratar de buscar como sus estilos de aprendizaje. Entonces he modificado una idea que para mí, así como muchas veces uno cree que lo está haciendo súper bien, y he modificado de acuerdo a eso, que lo obtenido a través de la evaluación diagnóstica. Por ejemplo, me he dado cuenta que hay estudiantes que sí les acomoda la parte memorística, otros les acomoda la parte visual, y otros aprenden haciendo, y la mayor parte aprenden haciendo. Entonces ese ramo de fisiología, en la carrera teníamos como la fisiología, así como la fisiología que tiene en medicina, pero la después como lo más cercano después al desarrollo profesional. Entonces, también cuando tú comentabas que esperas como lo mejor de tus estudiantes y que son los más capos, la verdad que son estudiantes de segundo, pero que tienen conocimientos ya avanzados, incluso a los estudiantes de tercero. Entonces, cuando llega la tercera rehabilitación cardiorrespiratoria, los chicos ya saben la evaluación kinésica, ya saben medición de parámetros e interpretan incluso algunos ya resultados de exámenes y relacionados también con la clínica. Entonces, esa expectativa de decir como el segundo, le voy a dejar como los conocimientos no tan avanzados, eso salió de ahí. Y producto de que fui viendo y comprendiendo, incluso en los cursos que ustedes hacen y hablan de estos diferentes estilos de aprendizaje, lo vivencié. Pero eso lo logré de esta manera, así como en el individual. Sé que me demoro más, pero generalmente la primera semana es un curso que tiene 2 horas de cátedra y 4 mixtas. Entonces las mixtas las puedo ocupar esa primera semana. Sí, eso es lo que me ha servido bastante. E incluso con los estudiantes, mi flexibilidad también ha cambiado. Con los estudiantes dejo un cierto porcentaje del curso y negocio con ellos. Y les doy una serie de evaluaciones. Y cuáles podemos elegir. Y después de la evaluación del proceso a mitad de semestre también volvemos a retroalimentar. Y generalmente este curso siempre lo hago con código. Entonces, además ahora les doy una lista de universidades y países con los cuales quieren hacer código. Antes yo lo elegía, ahora ellos lo eligen. Es bastante bueno.
Bueno, justamente a eso es lo que queremos invitar de ustedes. Ya hicieron bastante reflexión. Y hoy día les traigo unos datos que ustedes ya deben tener y que deben conocer y que ojalá como docentes pueden tomarlos en cuenta. Y un dato súper general, que es la matrícula del año pasado. ¿Ya? El año pasado tuvimos 10.509 estudiantes en la universidad. Desde los años 2000 en adelante, las políticas públicas nacionales y para bien provocaron un aumento explosivo en la matrícula, ya de más o menos un 5 veces más. Por tanto, aquellos estudiantes que antes no quedaban de la universidad tuvieron mayor acceso, mayor inclusión a la sala de clase. ¿Qué hace esto? Nos desafía como docentes. ¿Ya? ¿Por qué nos desafía como docentes? Porque dentro de nuestra sala de clase vamos a tener estudiantes que vienen de distintos tipos de liceos, que vienen de distintas realidades socioeconómicas, que tienen distintas formas incluso de acceso a la universidad, ¿ya? Que se educaron en el colegio privado, que se educaron en el colegio público, ¿ya? Y eso hace la diferencia entre las análisis, que son, a lo mejor, la teoría dice estudiantes académicos y estudiantes no académicos, ¿ya? Donde tenemos por un lado estudiantes, que son aproximadamente el 10%, que son estudiantes académicos, ya no están interesados verdaderamente en la decisión que están estudiando, son no académicos, por eso podríamos hablar, que son estudiantes que están acá por un deseo familiar, ¿ya? Porque son la primera generación de universitarios de la familia, ¿ya? O porque quieren sacar un cartón para poder trabajar, lo que es súper válido, ¿ya? Pero viene con una ejecución distinta. Eso a nosotros nos plantea muchos desafíos de la sala de clases que tenemos que considerar y además tener algún instrumento, como decía Karina, nosotros tenemos un instrumento diagnóstico, hay instrumentos que hace la Dirección General de GIA, ¿sí? La Dirección General de Diagnóstico, que hacen a los estudiantes al inicio cuando ellos se matriculan, ¿ya? ¿Y por qué los hacen? Porque hay aspectos que son pedagógicos, ¿ya? Como por ejemplo el puntaje que sacaron en la PAES, ¿ya? Y hay aspectos que son socioemocionales, como por ejemplo lo que cantaba José Luis, la autoeficacia académica de los estudiantes. Entonces tenemos algunos aspectos como la PAES de matemática, la PAES de lenguaje, que son predictores. Puntaje son predictores de la trayectoria formativa que va a tener el estudiante. Tú dices cómo le va a ir, ¿ya? Pero también tenemos aspectos socioemocionales, como por ejemplo la autorregulación, ¿ya? Que el estudiante sepa cómo enfrentar determinadas tareas y que sea capaz de reflexionar para decir, no, esta tarea la puedo enfrentar así, pero acá tengo que hacer un cambio en la estrategia. La autoeficacia académica, es decir, cuán capaz se cree el estudiante para desarrollar determinada actividad como le plantea como docente, ¿ya? La motivación es conocida por todos, tenemos estudiantes dentro de la sala de clase que tienen una motivación extrínseca, por tanto dependen de la nota, dependen de la zanahoria, digamos, que uno le pone, ¿sí? La motivación que uno le pone externa. Y hay otros estudiantes que tienen una mejor trayectoria formativa que se plantean como elementos predictores de un buen desempeño académico que tienen motivación interna, ¿ya? En donde ellos por sí solos están motivados por mejorarse día a día, ¿ya? Entonces, como les decía, desde la FIA nos plantean una serie de elementos que es necesario mirar. Estos son elementos generales de la universidad, ¿ya? Pero hay, por cada una de las facultades y por cada una de las carreras hay un perfil de los estudiantes, ¿ya? Así que, más o menos, también la dice que llega un poco tarde, pero llega. Yo digo más que nada tarde por el hecho de que cuando empieza el semestre, Sí, llega igual, claro, sí. por eso. Entonces, le llega a todos los jefes de carrera, estos que son aspectos que son generales, pero les llega específico por carrera, ¿sí? Entonces, la idea es poder invitarlos a revisar eso, ¿ya? Para poder ir viendo quiénes son
nuestros estudiantes? A eso responde la pregunta. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que estos números no van a variar tanto año a año. Son del año 2004, 2024. Entonces, admisión ordinaria tenemos un 70% de estudiantes que ingresan por el país. Acceso inclusivo, continuidad de estudio, ¿ya? Admisión especial, un 10%. 10% de nuestra sala de clase llega a la universidad por admisión especial. Otra pregunta que nos debiésemos hacer para poder visualizar un poco la motivación que tienen los estudiantes dentro de nuestra sala de clase, por el curso. Aparte, ¿cierto?, de las preguntas que nos fuimos haciendo en esta guía que les pasamos, en esta ficha. El estudiante marcó mi carrera en primera preferencia, en segunda preferencia, en tercera, ¿ya? ¿Cómo él ingresó a la carrera para los estudiantes de primero? Tenemos también, se aplica igual una nota, o sea, un diagnóstico respecto a lenguaje, matemática, historia y ciencia. ¿Por qué lenguaje y matemática? Porque está comprobado que hay otros dos factores que influyen en el desempeño académico de los estudiantes. Por un lado, la comprensión lectora, ¿ya?, que es una habilidad que es general, ¿ya?, es decir, el estudiante comprende lo que lee. Y por otro lado, la matemática, pero la matemática no de operación, sino más bien de pensamiento lógico matemático, ¿ya? El pensamiento crítico también en historia. Esos factores contextuales es necesario mirarlos porque podemos hacernos una idea respecto de cómo están mis estudiantes, pasarán la foto, ¿cierto? Pero además saber dónde tenemos que apuntar más. ¿Sí? Esos son los resultados. Yo tengo los resultados todavía no llegan los de este año, pero tengo los del año pasado. Si ustedes quisieran revisarlo por cada una de las facultades, cada uno de los cursos, yo se los puedo entregar posteriormente al taller. ¿De dónde viene? ¿Quién podría decir, o a quién se puede ocurrir? Obviamente el 88% pertenece a la región de la Araucanía, pero ¿qué pasa con estos estudiantes que son de fuera? ¿Qué implicancias puede tener ser de fuera? Estudiar en otra región, estudiar en un lado. 88 estudiantes de todas las universidades que son de la región de Puerto. ¿Qué implica eso? Yo tuve chiquillos que acá les dio depresión, que se querían devolver, que no se acostumbraron, algunos eran de Villarrica incluso, y me decían, profe, es que no me acostumbré a la ciudad. No, el viajar todos los días, el estar, y otros que eran de Chiloé, del sur, igual, con problemas porque no estaban acostumbrados a vivir solos. A veces acá sus amigos no se hacen de amigos en la primera, no, y eso les pesa a los chiquillos a veces el estar solos acá. Sí, tenemos estudiantes, como decías tú, de 17 años, que vienen saliendo del colegio, la mayoría, que llegan a una nueva ciudad a vivir solos, a una pensión, a una pieza, o a vivir con algún amigo. ¿Qué implicancias tiene eso? Múltiples implicancias para el aprendizaje de ellos. Sí. Pero también los que vienen de la Araucanía, la diferencia entre los que son de Temuco, con la Braza o aquí para las casas, y los que vienen de un sector rural. Exacto. Todos los desafíos que tienen que sortear ellos son más o menos parecidos, porque también hay un proceso de adaptación, de ubicarse acá, consultan todo, porque desconocen muchas veces cómo se mueve acá también la ciudad misma. Sí. Y cómo tienen que compatibilizar el tiempo con los traslados, la última micro, el levantarse temprano en la mañana para poder llegar a clase. Son todas esas complejidades que tienen que sortear en los primeros meses que se integran a la universidad, que no es menor. Lo que tú dices igual, recordé por ejemplo el 2024 cuando hubo ese temporal, los chiquillos me enviaban fotos, profe, mi casa está llena de agua, no puedo pasar, profe, se cortó el puente, no puedo, el bus no está pasando. Y esas cosas iguales, factores que influyen en ellos.
Y factor que influye en ello, pero influye en el diseño del curso. Porque nosotros como somos docentes y somos de acá, y llevamos un tiempo viviendo acá, sabemos que en el año va a haber 1 o 2 días en que capaz que no podamos hacer esta clase, y capaz que tengamos que hacer la de la Biblia online o dejar alguna actividad para ellos. ¿Por qué? Hubo temporada, no pudieron viajar, por un lado. Sí, pero sí, también hay ciertas épocas que uno sabe que puede haber paro. También hay que diseñar actividades para eso. Sí, quería agregar lo que estás comentando, era que incluso hay estudiantes que a veces como se imagina, bueno, aparte de que eso lo sabemos que muchos viajan todos los días y por lo tanto no van a llegar a las primeras horas de la clase porque en el horario no funciona, pero hay muchos estudiantes, inclusive estos que viajan todos los días, como dices tú, Hilda, de zonas rurales, algunos de ellos no tienen tampoco familiares en Temuco que pasan todo el día en la universidad y su alimentación es muy mala. Ellos no se dan cuenta porque hay chicos que incluso por el tema de sala tienen clases en el horario de almuerzo. O sea, los estudiantes no están totalmente enfocados para la clase y después tienen más clases, salen como a las casi las 5:30, 6 de la tarde y pues volver de nuevo. Se pasan todo el día y en el invierno, yo creo que ahora ha sido bueno porque en la universidad ya hay como lugares en los cuales se pueden quedar como a descansar, entre comillas, pero antes en el campus San Francisco no estaba como ideal para ellos y estaban. Yo me acuerdo en el edificio, se quedaban los pasillos. Sí. Sí. Acá en la universidad falta eso, sí, faltan espacio para los alumnos. Y para los Bueno, también lo estaba hablando de los alumnos, pero sí, falta espacio. Complementando a Miriam desde casa, en línea, indicaba que esos estudiantes vienen del norte y el clima les ha afectado demasiado durante el año. Sí. Acá está desagregado. Si ustedes quisieran verlo en general, como les decía, también tenemos el ejercicio respecto de dónde son cada uno de los estudiantes. Temuco, obviamente, el 31%, pero hay un 37% que no es de padre de la casa, costaron de la estudiantes, que son las ciudades más grandes. Hay un 37% que probablemente vienen de los rurales. Sí. Y acá está lo que decía Miriam, el tipo de liceo. El tipo de liceo de donde viene mi estudiante de veterinaria. El grado de liceo agrícola, un técnico profesional, un aquí implicancias puede tener eso. Para el diseño de mi enseñanza. ¿Sí? La mayoría de ellos, ¿cierto?, son de liceo científico bonista, técnico profesional un 14%. ¿Ya? Igual es un porcentaje alto. Y que se debe tener en cuenta. Estudiantes mapuches, estudiantes no mapuches, respecto a cómo ellos se mencionan. Y como yo les decía, algunos datos, aquí están comparativos, y de 2.568 estudiantes respecto a cómo les fue en la comprensión del texto escrito. Como yo les decía, la comprensión lectora es un aspecto fundamental para el tránsito por itinerario informativo. De esos 2.000 y tanto, en el año 2003 teníamos 1.727 estudiantes que no comprenden los textos. Esa, más o menos, ¿verdad? Entonces, ya sabemos más o menos qué nos vamos a ir, con qué nos vamos a ir, encontrando cómo pudiésemos ir orientando algunos aspectos. 17%. El año 2024 subió a un 29%, a un 30% la tasa de aprobación. ¿Sí? Pero son aspectos a ir contemplando. Pero, perdón, sí, se supone que ellos siguen un periodo en donde ellos deben lograr esa competencia. No hay una técnica de qué pasa después, porque yo sé que ellos tienen que seguir rindiendo esa prueba a lo largo de ese semestre, creo. Sí, ahí yo dejo. Para saber si logran. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que se hace? Hay un pretest que es el que depende del inicio de año. Sí. Y luego hay un post-test, exacto, que está al final de año. Es importante lo que menciona ella, porque en el fondo medimos, pero de segundo hacia arriba, ¿quién se hace cargo? Yo he estado en algunas reuniones donde se ha discutido y la idea es que el fondo es sino que puedan haber apoyo en escalada. Pero también el estudiante de primer año conoce todos los sistemas de apoyo que tiene la universidad, por lo tanto también estamos potenciando su autonomía y este estudiante sabe que existe la DAN, que tiene talleres, tutoría, y ahí debería él hacerse cargo hacia arriba cómo sigue fortaleciendo su nivel de comprensión.
Sí, de hecho, debido a esta diversidad que planteábamos al inicio, las universidades también se han visto tensionadas. ¿Qué hacemos con estos estudiantes que tienen distintos tipos, bajos niveles de comprensión lectora, distintos estilos de aprendizaje, dificultades socioemocionales, no detectadas? Y por eso es que la universidad hoy en día tiene el CRAC, ¿cierto? El CERENI, La DAS. el acompañamiento socioemocional, el acompañamiento. Sí, es que de repente hay muchas cosas y al final se toma un pretesis, que después se toma un post-tesis sin haber hecho nada intermedio, tampoco no sé. O sea, yo voy, entonces ahora para mí, que sea primero, o sea, ¿cómo vamos a seguir después segundo, tercero? O sea, yo también tengo cursos de segundo año y yo les hago el primero, entonces yo tampoco ya en segundo año no puedo estar pensando en cómo viene, de dónde viene, porque yo misma les hago la álgebra básica, la álgebra clásica y se supone que yo, en serio, también, no tenga las previas para los cursos que van desde el segundo barriga. ¿Viste? Entonces, no soy como tan la gallina con los pollos, porque yo creo que de alguna manera cuando entran en el primer año acá, ellos ya tienen que tener una duda porque ellos ya están jugándose a un proyecto que es un proyecto de vida. Y tienen que asumirlo. Si el profesor no dice a alguien, le cae mal, pero él está en su curso y que tiene que jugar. Entonces, tanto digo yo que de repente. Sí, la universidad, yo los mando obligatoriamente a tutorías, a cosas así, pero no van, o sea, les falta aprender. Entonces hay que, como el que es un grupo, no sé, hay grupos, les digo yo, no sé, disciplinas, entonces, emocional, si hay chicos, han habido chicos con problemas psicológicos, con depresión, cosas así, pero también es cierto que los psicólogos son pocos, cada cuestión señora, cada 3 meses, como no sé, 3 meses más me llaman a ya, pero igual, me llaman 3 meses más y tiene dicho. Entonces, yo no tendría que hacer con la forma de pensar como dices tú. Si ya en la universidad, en el nivel sí, a lo mejor nosotros como estudiantes académicos sí lo tenemos, cuando estudiábamos hace 20 años, pero hoy en día nos pasa que dentro de la sala de clases tenemos este tipo de ocasiones. Cambiar el muchacho, o sea, si para que estamos a la pandemia, que si yo no sé, es muy fácil ver chicos que sí, estamos hablando de los suicidios constantes que hay, tienen poca resistencia emocional, pues, tampoco no tienen que ser tan perros, pero sí también darles un. Sí. Respecto a la comprensión de textos escritos, estos son los resultados por cada una de las facultades, ustedes pueden revisar con mayor precisión. Van a enviar la. Sí, va a quedar el educa. Producción de texto escrito, en matemáticas, lo mismo que yo le decía, pensamiento matemático, 23% de tasa de ¿ya? Durante el diagnóstico de matemáticas. Sí. El problema es que nosotros nos llegan esos resultados. No tenemos ni idea. Entonces, yo parto haciendo un diagnóstico en álgebra básica y no sabemos cuál fue el resultado de ese diagnóstico institucional que se hizo. Se supone que hay un centro que llega a todos los jefes de carrera y ellos tienen que distribuirlo a los profesores. Pero un poquito más tarde. Consulta en la lámina anterior. Sí. Es. ¿Cómo aquí se preocupan de que los chicos aprendan a conocer textos escritos? Aparte de que van a tener una tutoría, ¿existe material para que ellos puedan aprender a tomar apuntes, hacer un resumen? Eso se lo enseña, ¿no? Lo que yo sé es que sí, pero tienen que pedir como una hora, porque también, como decía, los profesionales no son. Pero si tuvieran un departamento organizado, deberían tener material disponible. Entonces, no que se adquiere una hora, sino que necesita aprender a hacer un resumen o tomar nota, baja el documento digital y lo aplica. Está. De hecho, la Católica de Santiago tiene ese. Sí, cuando la universidad está por competencia, la universidad hace y Valeria lo conoce también, la universidad hace como una especie de transformación de lo que es la forma en que los docentes debían enfrentar la docencia. Y eso significó una serie de perfeccionamientos.
a los profesores, con especialistas que tienen todas partes del mundo, y que nosotros fuimos tomando, y luego se crea el curso de docencia, ¿no? Docencia, donde todos los profesores debemos ir pasando para ir refortaleciendo nuestras modalidad pedagógica didáctica, porque no es la disciplina, ¿ya? Y en ese enfoque, la universidad comienza a alimentar al profesor y decirle al profesor, están todos estos elementos pedagógicos a su disposición, comience a aprender para que los empiece a integrar a su docencia. Es decir, ya usted no hace usted resumen de la clase que trabajó, del tema de la temática, sino que ahora enseñe al alumno que sepa las habilidades básicas desde el primer paso para que él lo trabaje. No es que yo decida hacer un resumen, pero si yo hice un resumen, vamos con el alumno, vamos haciendo en conjunto, y luego el alumno ya tiene la estrategia, le entrega el material que lo apoya. De hecho, digo al señor Pimienta, que es uno de los redactólogos más topísimos de México, y nos enseñó, tiene un libro donde sale una serie de estrategias metodológicas para trabajar en el inicio de la clase de desarrollo, o la síntesis de la clase, mapas mentales, mapas conceptuales, mapas de arte, mapas de uso, etc. Entonces, la universidad, de cierto modo, nos ha dado cierta formación. Así como nosotros venimos del mundo, usted también tiene que preocuparse de fortalecer su formación para eso, buscar la forma de integrar en su clase e ir activando esas estrategias, que es lo mismo que nos piden aquí, por eso nos consultan. ¿Cómo está trabajando el profesor? ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Qué sé yo? ¿Con qué problemas se ha cortado? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades? Porque hay fortalezas, deberíamos tener nosotros un perfil nuestro personal de cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, y tenemos claro por qué son fortalezas o por qué son debilidades. Ahora, ya programas adicionales que apoyan la labor del profesor y del alumno, que es responsabilidad del alumno dedicarse a su formación, es otra cosa, porque ahí también hay un tema, ¿sí? El alumno tiene un 50% de responsabilidad de formación y nosotros el otro 50%, pero no es 100% el profesor ni de la universidad. Entonces, quizás universidades como la que dices tú, donde la mirada del alumno es distinta, del ser que entra a estudiar una profesión distinta, pueden tener programas que en el fondo lo apoyen con un propósito distinto. Acá todavía nuestra mirada y nuestro apoyo es más de llevar porque el alumno todavía tiene una inmadurez bastante alta cuando entra a primer año de la universidad. O sea, yo lo digo porque yo trabajo mucho en el liceo, y yo sé lo que pasa en los liceos y que son los alumnos que le ponen en la universidad. Entonces, hay un nivel de trabajo en el liceo y de madurez muy débil, muy deficitario. El alumno en los colegios, en todos los colegios con alto nivel de vulnerabilidad, se está más preocupado de mantener al alumno dentro del colegio que preocupado de desarrollar las habilidades de ese colegio. ¿De una vez? Sí. No va a poder. Yo creo que es más claro. Una cosa es lo que tiene que manejar el profe y otra cosa es quién apoya. Tampoco somos la mamá mañana. Sí, hay, como le decía, las universidades han de alguna manera intentado responder a todo esto que se viene planteando ahora. Como dice usted, hay herramientas para los estudiantes que puedan aprender. Ahora, como dice usted, tampoco lo pueden aprender la mano. Que el estudiante vaya a saber cómo genero mis técnicas o hábitos de estudio, cómo me hago un calendario, qué estudio antes, qué estudio después. ¿Sí? Por lo mismo, es que es súper complicado esa parte. De hecho, cuando mencionaron delante el porcentaje de alumnos que tenían ampliado de los que habían ingresado a usted, hay todo un procedimiento para manejarlo. Sí. De hecho, no es que lleguen e ingresen. De hecho, en otro lado, donde yo estaba, hubieron problemas porque después yo hablé con un psicólogo, porque se le estaba cargando, entre comillas, la mata a los profes por el desempeño de los alumnos. Yo creo que una psicóloga de manera particular mismo, hay que tener cuidado con la ley de inclusión. De partida, todos los niños tienen que venir con un certificado, o la institución educativa debería tener un certificado para el diagnóstico y el grado en el cual con el que viene, para que se le pase o a la psicopedagoga, o a la conferencia, y ella le puede los instrumentos de evaluación.
Pero el adecuado en frente de evaluación no es bajar el grado de un nivel, sino que la forma de consideración. Entonces, esa es la base. No, pero de todas maneras, cuando están algunos fronteras que están certificados, de Cereti nos llegan los ajustes razonables y los jefes de carrera lo compartimos con los docentes. Sí. Entonces, llegan esos ajustes razonables cuando los alumnos presentan su certificado, pero también hay un porcentaje de alumnos que no quieren que se sepa, pero los que están certificados, acá sí se hacen los ajustes razonables y te los entregan a ti y ahí dice lo que tú tienes que hacer. O sea, por ejemplo, en mi caso hay un alumno que tenía que darle 1.5 más, 0.5 más de tiempo para realizar la prueba. Entonces la profesora tenía que hacer eso. Entonces, pero te llegan los ajustes razonables para cada alumno que está en tu sala, certificado, esa información llega del CERET, el jefe de carrera, y el jefe de carrera que se lo envía a su docente. Es como el tema ese. Sí, de todas Estamos maneras. trabajando en ese tema y estamos preparando el eso, perdón, porque que seguir. Y Pero no, porque, ya, sí, porque tenemos que usar. Pero hay un cuento, si hay un chico con un problema de algún tipo de capacidad en la sala de clase, obviamente eso tiene que pasar por Cereti con algo razonable, pero además no es que nosotros le vamos a hacer un tratamiento especial, estamos tratando de implementar lo que es duda. Si incluso tiene un problema, si incluso hay un problema de un chico con algún tipo de capacidad, implementarlo y se lo vamos a todo. Porque se enseña lo mismo para todos, para no hacer así, o hacer eso como favoritismo, un chico que se sienta mal en Argentina. Sí. Eso, ¿no? Y esto no puede. Pero nosotros en nuestra comunidad de aprendizaje estamos trabajando eso. Súper, ¿Para qué muy sí? bien. Respecto a los hábitos de estudio, así se visualizaba el autorreporte, los estudiantes al inicio el marzo, el lugar de estudio, para el trabajo, ¿ya? Que son aspectos que hay que tener en cuenta. Y acá se le consulta, por ejemplo, respecto a qué nivel de conocimiento de tecnología tiene, por ejemplo, de correo electrónico, de foro, WhatsApp, 84% alto, ¿ya? Mensajería instantánea, WhatsApp, Telegram, ¿sí? 89% alto, pero cuando lo llevamos a herramientas de usuario, Word, PPT, ya bajamos a un 31%. No saben, el correo. Entonces son cosas que hay que ir mirando. En los correos a mí me llega la información, estimar las horas, ¿saben qué? No, ellos no saben así. Mire, se supone que estos estudiantes vienen de la pandemia, ¿cierto? Vieron que me usa sistemas de videoconferencia, Zoom, Meet, Skype, 8% de nivel alto. Sí, ellos solamente ya Entonces, ¿cómo justifican Las clases online. y los buenos resultados que tuvieron? Y quizás de la escuela que trabajamos con WhatsApp. De base, ¿Cuál? básico. Si les preguntamos por Educa, ¿saben cuál es Educa? No, se me queda la plata. TikTok, 10%. ¿Ya? Son cosas que hay que considerar. ¿A qué nos quiere llevar con esto para que luego darle espacio a Mariela? ¿Qué hacemos con estos factores situacionales que hemos ido trabajando? La idea es que los resultados de aprendizaje que nosotros tenemos, es decir, qué queremos que el estudiante sea capaz de aprender al finalizar mi curso. Mi actividad de enseñanza-aprendizaje, es decir, cómo hago que ese estudiante aprenda conmigo. Y las evaluaciones, cómo el estudiante me demuestra que aprendió lo que yo le conté. Estén terminadas de alguna manera por estos factores situacionales. ¿Ya? Un buen sistema de enseñanza alinea estos tres aspectos, pero además incorpora los factores situacionales de aprendizaje. ¿Ya? Para que ustedes lo puedan ir teniendo. ¿Ya? Y aquí yo les voy a dejar, luego ustedes van a tener el PPT, algunos aspectos a tener en consideración, como lo fuimos viendo en la ficha, en los que hay otros aspectos. Las características organizacionales, el perfil de egreso, las competencias, donde viene el número de estudiantes, el nivel en que se encuentra, lo que hemos ido hablando. Las emociones iniciales, los estilos de aprendizaje, las fortalezas y las debilidades. Pero donde quiero llegar, ahí hay más ejemplos, es también hacernos esta pregunta, antes de pasar a la misma. No, pero está bien, en casa que contesten sobre ese punto. Sí,
que reflexionamos respecto a esta pregunta. ¿Quién soy yo como docente? ¿Qué expectativas tengo de mis estudiantes? ¿Sé de dónde vienen? ¿Qué expectativas me causa eso? Porque uno tiene sus creencias. Y respecto a la disciplina que enseña, y respecto al estudiante que va a rendir más y que va a rendir menos, uno lo sabe cuando entra en el primer día. Muchas veces. Entonces, tiene cierta forma de posicionarse frente a él. ¿Ya? Y la literatura plantea que hay cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, etc. Hay literatura plantea que hay tres tipos de docentes, pero hay dos extremos. Hay uno que está centrado en el profesor, en donde el docente, ¿cierto?, se enfoca en transmitir el conocimiento a los estudiantes, por tanto, la mayoría de las clases son positivas. Y hay un docente que es más centrado en el estudiante, y que justamente eso es lo que se trabaja un poco en el diplomado de docencia universitaria, donde se trabaja en metodología activa, se trata de avanzar hacia allá. ¿Sí? Estas son más o menos las dos enfoques teóricos con sus fortalezas, ¿cierto?, y con sus debilidades que tenemos que ir mirando. ¿Cuánto más acepto? Yo creo que los polos nunca son buenos, ¿cierto? Hay una serie de matices entre medio, que depende, por ejemplo, del análisis contextual que yo hago de la disciplina que enseño. Hay disciplinas que el docente puede decir que tienen que ser las clases frontales, y no hay otra forma porque te pusieron estudiante en clase. Entonces, ¿cómo hago después para revisar una pregunta de desarrollo? 100 preguntas de desarrollo. No hay más preguntas de desarrollo. Y además, sí, hay que matizar. Sí, que si no, es como el ejercicio podría ir como a Sí, y además, doctor Mariel, sí, preguntarnos respecto a algunos factores que a mí como docente intervienen en mí. ¿Sí? Y para eso hay algunos cuestionarios, ya, yo no sé, que están disponibles y que uno se puede autoaplicar, ¿ya? Y que acá, si ustedes se fijan, son para estudiantes, ¿ya? La autoeficacia académica en general, cuando se pregunta académicamente me siento una persona competente, la autorregulación, que es lo que ya hablábamos, y el cuestionario de enfoque de aprendizaje. Mi objetivo es pasar el curso haciendo el menor trabajo posible, ¿ya? Que son elementos que uno puede, que tiene a la mano, que son instrumentos que son validados, y se le puede mirar al estudiante si no quisiera. A lo mejor se pueden complementar con este diagnóstico más bien de lo disciplinario. Y también nosotros como docentes preguntarnos. La autoeficacia docente es un aspecto que está probado, que mejora, por un lado, el bienestar docente, el bienestar de la persona, ¿cierto?, el docente que está haciendo la clase, pero también mejora los aprendizajes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el estudiante, o sea, el docente es capaz de crear un clima de confianza en la clase, es capaz de utilizar mayor tipo de estrategias, es capaz de fomentar la participación de los estudiantes en la clase. ¿Ya? También hay un cuestionario que ustedes, si quisieran autoaplicarse, pueden hacerlo, y acá nos preguntan, ¿en qué medida me siento? ¿En qué medida me siento capaz de crear un clima de confianza en mi aula? Uno puede decir, yo soy el mejor del mundo, por tanto 6. ¿Y cuánto lo hago? ¿Qué me reportan mis estudiantes? ¿Ya? Vamos a poder hacer como una reflexión personal. ¿Sí? Y por otro lado, enfoques de enseñanza, que es lo que vimos, si estoy más centrado en transmitir información, ¿sí? O estoy más centrado en que los estudiantes tenemos que tener algún tipo de desempeño. Eso porque ustedes tienen disponible, y que yo lo tuve, lo estamos proyectando en la talla y perdí. Entonces son como 4 o 5 cuestionarios. Sí, yo creo que me pueden ver. Sí. Y se lo podemos usar, ¿verdad? Para que los que están aquí puedan Sí. revisar. Sí. Ahora María nos va a presentar en la segunda página, que nos quedan 25 minutos, pero... Para complementar todo lo que hemos estado diciendo, que finalmente para mí es sumamente enriquecedor cuando se hace el espacio de conversación. Sería como si solamente uno pasara con unas ideas, pusiera unas ideas, no estaríamos tomando en cuenta la riqueza que cada uno de ustedes trae en la experiencia, en el trabajo, en docencia universitaria. Como un recordatorio para las
personas que no son del área de educación pueden salir más pertinente este tipo de definiciones. Es una diferencia entre ¿verdad? Y en este caso, como primer punto, el diseño de la enseñanza, que tampoco es lo mismo que el diseño del aprendizaje, y que hacia allá vamos. Entonces, la planificación. Bueno, creo que anteriormente era más cómodo trabajar con el modelo de planificación. Por esto no estoy diciendo que hay que ser incorrecto o que esté del todo obsoleto. Son formas que con el tiempo, con la ley del péndulo, a veces se repiten. Y es bueno tener la noción de la diferencia. La planificación tiene como finalidad ser un proceso que organiza el tiempo de manera adecuada, contenido, etc. Sí, es una especie de filtro para poder hacer una buena matriz a la hora de hacer nuestra clase. Como dice allí, ¿no es verdad? La idea es que se puedan lograr los aprendizajes, pero el diseño de la enseñanza, que es un modelo con el que también estamos más familiarizados, requiere que cada docente, desde su propia visión, desde sus propios clientes, desde su propia óptica, con sus conocimientos de la disciplina, de saber qué, saber cómo, sus representaciones, su conocimiento, sus creencias, llega a la sala de clase, o antes de la sala, organiza cómo va a ser su docencia. Y tiene la finalidad de generar estrategias adecuadas para que el aprendizaje sea significativo. Es decir, pasa más allá de la planificación, todo en un tiempo estructural, porque está centrado en la enseñanza. Y hoy por hoy vamos a hacer el diseño del aprendizaje. Y eso implica la reflexión docente. Cada docente, reflexionando sobre su hacer, conjuga el saber qué, el saber cómo, ¿no es verdad? Y atiende las necesidades del curso del estudiantado. En este momento mencionaron una vez la profesora de su comunidad, y el profesor me parece mucho, ahí fue cuando llegué a decir nuevamente, y escuché, y tocaron que había quizás ciertos tipos con una mala convergencia, ¿cierto? Y eso se va a pero eso va a seguir dando función, claro. Y nosotros deberíamos prepararnos para poder hacer esa apertura. Eso es el nivel aprendizaje, que piensa en el cómo aprenden los chiquillos y cómo contextualizar desde la mirada de los factores contextuales, mirar esas diferencias y poder dar un apoyo. ¿Hay una consulta? Entonces, hemos ido transitando, ustedes que solían ser docentes, han ido transitando desde la planificación, ¿cierto?, al diseño de la enseñanza, que está centrado en nosotros, y ahora al diseño de la aprendizaje, con el foco en el que queremos. Usted podrá decir, siempre lo hizo así. Seguramente, porque uno en la práctica va tomando ciertas cosas de otros profesores y va mejorando su propia receta, ¿verdad? Nada es que está. Y entonces, todos los elementos que han conversado ustedes, todo lo que han expuesto, todo lo que se han visto ahora, es el diseño del aprendizaje. Un contexto educativo, conocimiento de la disciplina. Por supuesto, nosotros desde el CINAP ayudamos desde lo pedagógico, pero los expertos en la disciplina son ustedes. Y ustedes son los que, utilizando este conocimiento disciplinar, atendiendo a este contextual, con los que llevan los chiquillos a Jesús a la clase, los conocimientos que tienen son necesidades. Por ejemplo, el UA es súper pertinente, porque si lo conocemos, podemos realizar clases que sean favorables para todos. No estamos pensados solamente en una porción de la clase. Y, bueno, el conocimiento didáctico de la disciplina. ¿Cómo entrego yo el tema de felicidad? ¿Cómo lo entrego? ¿Cómo hago que sea pertinente? Claro, podemos saber hacer como pero eso lo sabe usted. Nosotros podríamos conversar acerca de cómo hacer procedimientos. En la ciudadanía, que debería ser experto en el área de ciencias de la salud. Tú tienes conocimiento de mencionar una asignatura central. Sí, y entonces quizás desde la pedagogía podríamos complementarnos y todo entregar una estrategia. Tú tienes ese contenido, entonces tú sabes cómo vas a traspasar ese contenido. En el caso de usted, profe de la ciencia, ¿cierto? ¿Cómo lo traspasas? ¿Cómo haces que lo requiera? Y todo esto es cuando estamos pensando en el diseño de la aprendizaje o para el aprendizaje.
Y el diseño de aprendizaje tiene 4 elementos que son súper fundamentales. El primero son nuestras prácticas pedagógicas. Por eso ya hay que pensar como un clase. Quizás, bueno, en el último tiempo hemos conocido profes que llevan diarios a clases, te dicen que deban hacer esa estrategia ustedes porque ya tienen la suficiente ley. Nuestros profesores jovencitos también tienen, que es un docente del aula. Y él tiene un cuaderno, de sus, una especie de lata, donde registra sus prácticas pedagógicas y al final del semestre va viendo dónde mejorar. Estas prácticas que ustedes llevan a la las han estado comentando, cómo enseñan cierto contenido, cómo enseñan cierto conocimiento, tienen un pequeño listado de lo que podemos sentirnos reflejados. Damos participación activa a los chiquillos. Hace un momento atrás, en el diseño de la enseñanza, la participación activa es, por ejemplo, cuando nos sentamos a decir y comentamos. Pero aquí nos invita un paso más allá, y Karina lo mencionó. Por eso me voy a poner un ejemplo que dio Karina, y quizás ustedes también lo hacen, y sería interesante que lo compartieran. Dan espacio al codiseño, dan espacio a que los chiquillos digan algo de cómo pueden ser evaluados. ¿Hacen eso? Yo creo que sí, quizás, no sé, sueltan un poco la mano o no. Depende de muchas cosas, por supuesto, pero bueno, tomar a los chicos en primer año y darles una especie de abrir un portal que después no, ¿sabes? No sé. Pero la idea del codiseño es que podamos discutir, por ejemplo, los criterios de evaluación. Y, no, la idea no es politizar, pero puede ser pertinente. Por ejemplo, en una evaluación de exposición oral, debe ser siempre, dependiendo de la carrera, etc., que vengan formales a estudiar. Tienen que venir siempre así. ¿Será una exigencia? Podemos poner un ejemplo en la pauta. Quizás nosotros nos evaluamos una vez en una pauta de exposición oral con la vestimenta. Pero ese criterio lo podríamos negociar con los chiquillos, pero también que tenemos que decir no. Ese tipo de cosas ustedes pueden ir pensando. ¿Cómo podemos diseñar? ¿En qué medida les hacen un pequeño espacio a que ellos digan en términos de evaluación qué elementos podrían, qué criterios también? Sí, pero ese es un paso ya más avanzado. Como bien dijo la profe, no en todos los cursos ni en todos los niveles. ¿Cómo te ayuda a ti con eso, Karina? Lo que pasa es que por eso decía flexibilizar, porque era muy impensable que le iba a dar el tema de negociar como la evaluación. Entonces, como algo como la estrategia en realidad, o sea, no es un gran porcentaje que coloco para la negociación. Realmente el máximo puede ser entre 15 y un 20. Pero lo que pasa es que lo positivo es que le di la oportunidad, entonces, profe, entonces tenemos la posibilidad de ver cómo lo hacemos. Sí, le digo yo, pero este es el porcentaje. Entonces, no es todo, es como hay por supuesto, sí, es una estrategia a considerar. Y eso aumentó el involucramiento. Aumentó el involucramiento de los chicos. En clase con eso, yo creo que los estudiantes igual participaban incluso más, junto con otras cosas más, porque hubo varias modificaciones en el curso, como lo llevan 5 años, y voy teniendo diferentes estudiantes y voy como probando definitivamente en los últimos 2 años que lo he hecho, los estudiantes están, yo siento como más relajados en las clases, porque mi ramo no es fácil, y lo que pasa es que se sienten más motivados y como tienen esto, como que notan, entonces la profe es más flexible en realidad. Entonces se da un poco más de vínculo en lo académico en la sala de clase. Pero por varias cositas, bueno, una de esas puede influir, pero son varios detalles. Puede ser varias, muy variables. Pero fue porque yo hice un proceso. Pero el decidió gracias a eso, y también porque quizás para algunos de los que especialmente por los que están en línea puedan decir el último bastión de, perdón, la palabra de poder es la evaluación para los profesores, ¿cierto? Para los docentes, y abrir ese espacio para que el otro negocio es el poder, hablamos de poder, estamos siendo democráticos, tomamos esto, aunque te dé un 5%, un 10%, un 20%, estoy diciendo, estoy permitiendo a todos como estudiante mirar con mis lentes de profesor y de experto. Profesor. Sí, sabes que
Yo siento que en estos momentos la evaluación no es poder en el sistema escolar, porque el alumno tiene súper claro que si ellos no pueden tener un rol, si en una prueba se sacaron una mala nota y pueden venir no, pero ¿por qué no tienen la plaza común? Porque tienen la obligación de hacer la nota. Sí, en la escuela En el colegio, y el alumno no hace nada si no recibe un punto, 2 puntos o una nota. Entonces, hay una complejidad en el tema de evaluación en el sistema que luego después tiene un hueco cuando el alumno entra a estudiar a una institución. Ahora, el centro de estudiar y lo tienen claro, ellos van a asumir las normas, las reglas y la totalidad. Pero los que no, se empiezan a complejizar y también empiezan a generar una situación compleja para el mismo docente. Y ese punto que usted plantea, que tú planteas ahora, quizás nos pone luz sobre por qué tienen ciertas actitudes los estudiantes cuando llegan a la universidad. Porque piensan que la misma mochila que está de allá y los mismos beneficios la aplican acá. Y ahí es cuando reciben el primer golpe de realidad. Bueno, es que, ¿saben lo que pasa? Disculpa que no. Yo creo que una debilidad del sistema educacional chileno es que al joven no se le prepara para la vida, porque el joven que llega a la universidad debería tener claro que él viene a estudiar su profesión, su rol. O sea, yo me estoy formando para cumplir este rol en la sociedad. No vengo a la universidad para que otros me den beneficio y yo los espere sentado. No, es decir, yo vengo porque estas personas son especialistas, están capacitados para que ellos me ayuden en ese propósito que tengo en la vida. Y eso deberíamos construirlo en la educación en media básica, y el alumno debería venir con una mirada distinta. Yo creo que los colegios técnicos podrían tener muy fuertemente asentado ese poder, que lo tratan, pero tampoco lo tienen tan asentado, porque los chicos que estudian en los colegios técnicos vienen mucho más concienciados de lo que van a querer y perseguir en la universidad. Tienen incluso mejor rendimiento. Seguramente es una preparación, seguramente se impulsa el buen rendimiento que se puede encontrar en la literatura. Sé que me queda poquito tiempo, pero claro, una idea nada más. Perdón que yo me utilizo buscar el computador. Sí. La otra ejercicio. Espera un poquito, voy a poner para las. Tiene la once y otra ¿Cómo lo hacemos? ¿Te mandamos el enlace para que marques tu asistencia después? ¿A cuándo? Sí, ¿cuánto la tomaba? ¿Cuándo nos quedan 5 minutos? Claro, o lo que haya demorado. Y bueno, en el tema anterior, solo para cerrar, el internet es para preparar evaluaciones auténticas. Esa es la idea. La idea es que va a preparar evaluaciones auténticas. Y eso en el fondo va a posibilitar el aprendizaje. Los socios del aprendizaje es otro término que en el fondo nos impide involucrar a los chicos y su voz en las decisiones que toman. Quizás a estos socios no les sea muy favorecedor o les guste, pero es un término en el fondo que más que el concepto socio nos interesa ver a los que sean activos, que asuman su responsabilidad, como decía la profesora, ¿cierto? Que generen interacción, que se autorregulen, y bueno, quizás es un estudiante ideal, pero mientras nos movilizamos hacia esa docencia, al estudiante también no le va a dar de movilizarse hacia esta forma de ser estudiante. Tiene que diseñar, tiene que aprender, y la autorregulación también va a darse en el mismo grupo, porque si estamos en el grupo, tú no trabajas, no para evaluarte, debo calificarte como te mereces, ¿cierto? El ambiente de aprendizaje puede ser virtual, puede ser presencial, el espacio en sí puede favorecerlo. Si estamos en el tercer piso y no tenemos una buena rampa, tenemos un estudiante en silla de ruedas, ¿qué ocurre con eso? ¿Qué ocurre con el DUA en términos del diseño universal del espacio? Podemos representar en la misma sala, ojalá tuviéramos todos estas salas con estas sillas para hacer más fácil el trabajo en equipo, etc. Pero la idea es que si no tenemos un espacio propicio tal como este, podamos nosotros también
una buena de trabajar en grupo, en un círculo, y hacer reflexiones y posibilitar el encuentro. Y en mi vida yo hago vinculación con el medio. Pienso en eso cuando desarrollo el aprendizaje. ¿Hay espacio para vincular con el medio de mi clase? Esa es una buena pregunta. Y el aprovechamiento de lo digital, obviamente. Si quiere ahora ver recursos de los digitales que va a ayudar para tener los resultados de idea. Una encuesta, un Google Form, desde el más pequeño hasta el más conocido, como ya he hecho. Y entonces, entendiendo que nuestro tiempo está por terminar, nosotros seleccionamos necesito que me compartas, por favor, las guías. Les vamos a dar una guía para que ustedes sigan la reflexión en sus horas autónomas y ustedes puedan mirar su propia práctica. Para cerrar, el diseño del aprendizaje tiene todo lo que ustedes han ido mencionando. Están allá, disculpen, al lado de la perfección. Tenemos que valorar las capacidades de nuestros estudiantes. No todos van a tener las mismas, pero debemos valorarlas. Y para valorarlas, debemos conocerlas. Paso 2. Tener espacios para recibir los aportes. Quizás hacer participar, escuchar. Que puedan participar en los criterios de evaluación. Con la, como lo comentábamos, de mirar la práctica con ellos para mejorarla. Darles actividades desafiantes y tener altas expectativas. Sé que esto suena en un mundo ideal. Ojalá podamos transitar hacia allá. Si pueden, por favor, aplicar esta encuesta, mientras lo hacen, les comento que la guía que tienen en sus momentos tiene los mismos cuatro elementos que conforman el diseño del aprendizaje. Está modificado de un texto que está citado al pie de y en el fondo son preguntas en las cuales puedes tú, cuando tengas un poquito de tiempo, pensar. Ahí ahora están en línea nuestra colega Dios también, para que ustedes puedan ir pensando, por ejemplo, si te sientes desafiado por lo que estás pensando en la clase, estas estrategias desafían a los chicos, si no tienes vinculación con el medio, dónde vas a aplicar este curso, en línea, etcétera, y cómo tú aprovechas lo digital para enriquecer tus ambientes de aprendizaje. Eso sería respecto de esta encuesta de salida, y nos queda una última encuesta, perdón, nos queda la asistencia. Y ahí terminaríamos. Para cerrar, en el fondo, solamente quisiera agradecer y relevar las prácticas que ustedes mencionan. En el fondo, muestran el tránsito de un diseño de planificación de la enseñanza versus hacia un diseño de la aprendizaje. Despedirnos, darle las gracias a quienes están en su casa o en su oficina y darle las gracias a quienes vinieron presencialmente. Ahora viene un nuevo taller, otro taller, ya con Uriel Herrera. Miramos también si se quieren quedar. Eso, muchas gracias. Sí, como hablábamos, hay una serie de matices entre el ser un docente transmisor de información a un docente sentado en el estudiante. Lo que nosotros solicitamos como centro es que tratemos de un poquito, quizás no llegar a la idea, pero sí ir avanzando en nuestra práctica docente de a poco, considerando en este caso. Eso y yo también creo que de lo que ustedes comentan, ya están más allá de la movilización. Así que muchas gracias a cada uno por lo que comentó, por lo que reflexionó y por lo que aportó a esta sesión, y sobre todo porque pueden compartir sus experiencias y así vamos conociendo lo que está haciendo el otro espacio de la misma universidad. Muchas gracias. Como sugerencia, la encuesta igual deberían colocar sugerencia. Abierto. Sí, porque nos da el espacio para la sugerencia. Entonces, Chao, muchas gracias.
Muchas gracias. Chao, gracias. Muchas